RadioTV.mx presenta. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Desde Centro Urbano, donde vamos a estar platicando de los temas que nos encanta platicar, de vivienda, de desarrollo urbano. Hanna, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Horacito. Pues a todo dar con calor, ¿no? Sí, bastante. Oye, pues es todo un tema esto de los calores, ¿no? Para todos los que, como el señor Trump, dicen que el cambio climático no existe, caramba, pues sí, estos 30 grados en la Ciudad de México tampoco es... Claro que yo entiendo que los regios dicen que a los 30 grados abren su refrigerador, pero no, aquí en Ciudad de México sí, la verdad es que sentimos mucho calor y bueno, tiene que ver obviamente con las políticas de proteger el medio ambiente, por supuesto, eso tiene que ver con planeación territorial, con planeación urbana, con la forma donde ubicamos nuestras zonas habitacionales, cómo las conectamos, cómo contaminamos y es bueno, es parte de los temas de que tenemos que ver de política pública y más ahora que hemos estado hablando mucho en días recientes de las agendas que tienen los próximos candidatos los candidatos a la presidencia de la República. Y bueno, pareciera que vamos a entrar y luego con un enlace telefónico. ¿Es así, Pili? Sí. ¿A quién tenemos en la línea? Eduardo Guzmán. A Eduardo Guzmán. Don Eduardo Guzmán, ¿cómo estás? Eduardo, ¿estás en la línea? Estoy en la línea. ¿Cómo estás, Horacio? Bien, querido Eduardo, pues muy contento porque hoy en la mañana tuve oportunidad de estar en la bolsa para el tradicional campanazo con que se anuncia una operación una operación bursátil importante, y en esta ocasión la operación bursátil fue una emisión de Gircasa, pues que es algo pues muy importante, pues es primera emisión de la empresa, es una emisión a un mes de las elecciones que evidentemente tiene que considerarse como una muy buena señal de lo que está pasando, no solamente en el sector inmobiliario, en el sector vivienda, sino en el conjunto de la economía. ¿Cómo estás? ¿Contento, no? Sí, Horacio, muchas gracias, muy contento. Agradecerte que en la mañana nos pudiste acompañar, ¿no? Tú has seguido de cerca la trayectoria de la empresa, sabes que eres como de casa, ¿no? La familia Hirschon y un servidor siempre te hemos considerado un amigo, ¿no? Así es que la verdad, muy contentos, Horacio. Bueno, a ver, sintetizando lo que pasó en la mañana, yo lo resumo para que tú lo expliques. Se hizo una emisión por 700 millones de pesos de un programa total por 2.500 millones de pesos que va a ser capital para que tenga mayores recursos para fondear su operación Gircasa. ¿Es así? Explícame para qué se hace la operación. Sí, con todo gusto, Horacio. Platicando un poquito de Gircasa, ¿no? Nosotros somos una empresa de autofinanciamiento inmobiliario que lo que hacemos es integrar grupos de consumidores con el fin común de comprar, construir o remodelar un bien inmueble. Hacemos la integración de estos grupos y los clientes pagan sus cuotas mensuales y en función a la acumulación de esas cuotas nosotros vamos adjudicando cada mes determinados montos en función a los diferentes métodos de adjudicación. Así funcionó nuestros primeros 10 años de historia. Gircasa nace en plena crisis bancaria en 1995 y cuando no había crédito hipotecario de la banca, ¿no? En los primeros 10 años operamos con el autofinanciamiento tradicional que acabo de describir y en 2005 empezamos con un producto que garantizaba la adjudicación con la entrega del 50% del monto total contratado, ¿no? Entonces, lógicamente eso cambió el modelo de negocio y requería fondeo de alguien más para soportar el crecimiento del negocio. En los primeros años del negocio, pues fuimos soportando con capital de la propia empresa y después empezamos a estructurar operaciones con banca privada y con un banco de desarrollo, con Nacional Financiera, ¿no? En donde es como si hiciéramos una bursatilización privada, ¿no? Hicimos una primera operación en 2015, una segunda con Nacional Financiera en 2016, en donde incluyó entrar a un programa que tiene como banco de desarrollo Nafinsa, en donde actúa como banco de primer piso,
te da el financiamiento en condiciones, desde luego, atractivas, y estableces con ellos un programa de gobierno corporativo con el compromiso de antes de 3 años, a más tardar en 3 años, estar emitiendo en el mercado ya sea deuda o capital. Y este está, pues, desde luego orientado a empresas medianas como nosotros. Así es que empezamos con este proyecto en 2016, en 2017 empezamos a trabajar ya con nuestro agente colocador que fue y estructurador que fue Bancomer, y al final, como bien dices, establecimos un programa de 2.500 millones, de los cuales ahorita esta primera colocación fue de 700 millones de pesos, que nos sirvieron para prepagar los fondeos que traíamos con el banco privado y con Nacional Financiera, y la diferencia, desde luego, para fondear el crecimiento del negocio, ¿no? Que traemos un programa ambicioso este año para adjudicar 2.000 millones de pesos. Oye, pero es una historia de éxito. Hoy que estábamos en la bolsa, y digo, como bien dices, yo, pues yo me siento la familia, entonces yo estoy contento, pero como si fuera el que estoy estrenando los zapatos. Pero el hecho es que hoy, en las anécdotas que platicaban don Justino Hirschhorn y Arip en los pasillos y en el balcón de la bolsa, hablaban del nacimiento de Gircasa como una empresa que es una historia de éxito. Son 23 años de estar picando piedra a partir de los primeros grupos que hicieron, y a lo largo de 23 años, pasando a través de crisis económicas, han demostrado la viabilidad del modelo, que es un magnífico complemento para el sistema del crédito hipotecario, porque es una opción diferente que va dirigida a otros segmentos del mercado. ¿Para quién le queda bien el crédito, el autofinanciamiento inmobiliario? Sí, has sido tu parte y has compartido esta historia de éxito, efectivamente. Comentaba, ¿no? Hoy en la mañana también, o platicábamos, el autofinanciamiento inmobiliario, en realidad mucha gente piensa que está orientada a la compra de vivienda de interés social, ¿no? No es así. Nosotros, el autofinanciamiento que contratan nuestros clientes es para comprar principalmente, pero también se puede construir o remodelar viviendas dentro del sector socioeconómico CS más B. Nuestro monto promedio de operación está en 2.100.000 pesos, que está arriba del promedio de la banca, que el año pasado fue de 1.250.000, ¿no? Y tenemos como clientes, desde luego, pues las familias tradicionales, ¿no? Que quieren adquirir un patrimonio, pero también tenemos muchos del mercado famoso de no afiliados, ¿no? Muchos médicos, contadores, arquitectos, que por diferentes circunstancias no trabajan con la banca, y con nosotros han sido extraordinarios clientes, ¿no? Su comportamiento de pago es muy bueno, sus ingresos también son adecuados, así es que somos una alternativa muy buena para ellos. Otro tipo de clientes que también nos buscan, hoy adjudicamos ya no con el 50%, sino con el 33%. Wow. Entonces, hay inversionistas que dicen, oye, pues me pagan mi dinero en el banco el 6 o 7% anual, prefiero subirme al boom del mercado inmobiliario, compro un departamento, lo rento, con la renta pago la mensualidad, porque es una mensualidad bastante cómoda, y gano la plusvalía, ¿no? Entonces, tenemos muchos inversionistas que también son clientes nuestros, ¿no? Incluso tenemos hasta clientes extranjeros, ¿no? Que vienen a comprar la casa de descanso en playa, ¿no? Les encantan nuestras playas, también los financiamos a ellos. Así es que la gama es bastante amplia, y te puedo decir que incluso hasta el mercado de los millennials, ¿no? Que es una generación tan estudiada y demás, nosotros tenemos la confirmación de que los jóvenes en realidad se preocupan también por su futuro, ¿no? Ya más o menos el 9% de nuestra cartera es de jóvenes que están tipificados en esta generación de los millennials, ¿no?
No, y hay un tema importante que estas generaciones, bueno, y toda la gente, pues es una forma, la empresa de hecho que es bienes programados, la palabra programados es muy importante porque significa que este instrumento puede servir también como un vehículo de ahorro, donde la gente va guardando su lana ahí y es más sensato estar depositando en un lugar donde tarde o temprano te va a permitir comprar una vivienda, aunque no adelantes el 33%, sino el puro hecho de comprar una vivienda y tener tu dinero depositado de una forma que te ayuda a mantener su valor, porque es uno de las bondades de esto, ¿no? Que lo que vas depositando va actualizando a la hora de comprar la vivienda, se actualiza el valor. Sí, eso que comentas, Horacio, es una de las fortalezas, ¿no? Efectivamente, no todo mundo tiene la posibilidad de anticipar el número de cuotas para adjudicar, ¿no? De una sola vez, y muchos de nuestros clientes entran, como dices, ¿no? Con un ahorro, no me gusta usar la palabra ahorro porque no es ahorro, es a través de pagos periódicos, ¿no? Pero un pago programado en donde el monto contratado, si tú, por ejemplo, contratas $1,000,000, actualiza con un factor, ¿no? En el caso de los contratos que hoy comercializamos, actualiza con un factor del 9.5% anual. Entonces, si tú contratas $1,000,000, dentro de un año tu contrato va a valer $1,100,000, ¿no? Ya con te va a el permitir interés compuesto. Te va a permitir Sí. comprar el mismo bien que ibas a comprar originalmente cuando empezaste con el contrato. Exactamente, o sea, mantiene el poder adquisitivo y un poco más, ¿no? Porque normalmente la tasa de actualización es mayor que la inflación, ¿no? Sí, por supuesto. Oye, y otra cosa importante, este sistema no es únicamente para vivienda y no es únicamente para vivienda nueva en caso de que fuera para vivienda. ¿Qué se puede adquirir con un contrato de autofinanciamiento? Ok, es autofinanciamiento inmobiliario, sí, necesariamente debe estar ligado a un bien inmueble, pero como bien dices, no solamente es para compra, ¿no? Muchos de nuestros clientes, te puedo decir que más del 90% de los clientes sí lo usan para comprar una vivienda, ya sea un departamento, una casa habitación, pero también otros clientes y sobre todo de estos no afiliados compran consultorios, ¿no? Se pueden comprar consultorios, se puede construir incluso, ¿no? Hay clientes que han construido su clínica dental, ¿no? A escala con base en nuestro financiamiento. Y también para remodelar, ¿no? Vamos a pensar que tú tienes una casa, ya tiene años, y dices, oye, le hace falta una buena, buen mantenimiento, entonces también puedes utilizarlo para remodelar. Efectivamente, es una amplia gama de posibilidades, siempre alrededor de un bien inmueble. Muy bien, pues una gran noticia la doy, querido Eduardo Guzmán, director general de Giricasa, felicidades, es un gran logro que para el sector inmobiliario a un mes de un tema tan complejo como las elecciones se logra esta operación que la verdad nos tiene muy contentos a los que estamos en el medio. Te agradezco haber tomado la llamada y bueno, estaremos en contacto contigo para ver cómo sigue evolucionando Giricasa. Un abrazo, Eduardo. Horacio, te agradezco mucho, al contrario, un abrazo muy grande, ya sabes que eres amigo y familia de la casa, ¿no? Y un saludo a toda tu audiencia. Saludos. Gracias. Pues muy importante, la verdad es que muy interesante esto que está pasando con Giricasa. La verdad es que si nos vamos con lo que significan estas operaciones como señales, es una gran señal de confianza de que a un mes de las elecciones haya inversionistas que le estén apostando por una industria mexicana, la que sea. En este caso apostaron por la industria inmobiliaria y en este caso apostaron por una empresa mexicana que es Giricasa. Y bueno, contentos con eso. Hanna, ¿qué tenemos? Pues tenemos más información. Vamos ahorita a escuchar las noticias, pero antes les recuerdo a toda nuestra audiencia que pasen a vernos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como Portal Centro Urbano en Facebook y como @Centro Urbano en Twitter. Pasen, chequen nuestra información y dejen sus comentarios y dudas si tienen alguna. Ahora vamos a escuchar las noticias. Venga. Estas son las noticias. SHF colocó 3.9 mil millones de pesos en primer trimestre. Sociedad Hipotecaria Federal reportó un saldo en la cartera de crédito puente del orden de los 20.100 millones de pesos, 2.7% más a lo observado en marzo del 2017. Durante el primer trimestre del 2018, invirtió 3.900 millones de pesos para el otorgamiento de crédito puente,
monto por el cual impulsará la construcción de 10.000 viviendas en el país. Aumenta pronóstico de crecimiento en la construcción. El Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción dio a conocer que el sector mexicano de la construcción incrementó la estimación de crecimiento para el año en curso de 0.3% y 1% a 1% y 2%, el cual está basado en cifras del INEGI. De acuerdo con el análisis durante el primer trimestre del año, la industria creció 1.5%, por ello se cambió el pronóstico, en espera de superar el desempeño del 2017, en el que se registró una contratación del 1% anual. Creció inversión del Infonavit. Al cierre del primer trimestre del 2018, el Infonavit, Foviste y la banca comercial colocaron 67.900 millones de pesos en financiamiento individual a la vivienda. La cifra representa una disminución del 0.6% en relación a lo observado entre los meses de enero y marzo del 2017. De acuerdo con la Comisión Nacional de Vivienda, Infonavit incrementó 14.6% la derrama en el periodo, con lo que pasó de 24.400 millones a 28.000 millones de pesos. Piden a Semarnat, Profepa y Conafor trabajar en Agenda 2030. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión consideró que se deben realizar campañas informativas para concientizar a la población del cuidado del medio ambiente, en el marco de los compromisos contraídos en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En el dictamen se explica que la afectación de los ecosistemas se encuentran en una fase crítica por la inadecuada actuación y responsabilidad socioambiental por el uso incorrecto de los recursos naturales, ya sea de manera individual o colectiva. Informó desde Centro Urbano Marijose Palma. Si quieres más información, visítanos en @centrourbano o en www.centrourbano.com. ¿Quieres comprar una vivienda? ¿No sabes cuál es tu mejor opción de crédito hipotecario? ¿Quieres decorar tu hogar? En Periódico Mi Casa tenemos toda esta información y más para ti. Somos un periódico impreso mensual y también puedes encontrarnos en periodicomicasa.com.mx y conocer todas las secciones de interés que tenemos para ti. Asesor De compras, en verde, desarrollos, decoración. ocio. Síguenos también en nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook como Periódico Mi Casa y en Twitter como @Periódico Mi Casa. Hola, ya estamos de vuelta y pues les recordamos que hoy nos acompañan aquí en radio, pero el día jueves no se olviden que tenemos también la transmisión de nuestro programa de tele, Vivienda y Ciudad, a través de Efecto TV. Igual lo pueden ver en línea y si se han perdido alguno de los episodios anteriores, los pueden encontrar también en nuestro canal de YouTube, que nos encuentran también como Centro Urbano, y pueden consultar si alguno pues fue de su interés o si se han perdido de otro, pues igual ahí están todos, ahí los pueden encontrar con todos nuestros invitados que también nos han dado pues bastante información. Y sobre todo que va a estar bien interesante porque fíjate que esta semana, así como semanas recientes hemos estado hablando con empresarios importantes de la vivienda. La semana pasada platicamos con Germán Ahumada, que es el fundador de Casa Sara, y esta semana la plática es con Sara Toppelson. Vamos a estar hablando de temas de planeación urbana y creo que es muy oportuno, ¿no? Ahora que el tema es entender la vivienda como la vivienda más su hábitat, más su entorno. Es importante ese concepto de no limitar la casa a los límites que definen las cuatro paredes, sino ir más allá, ¿no? Es el concepto, el barrio mismo, cómo se vive la casa como parte de una comunidad, ¿no? Entonces, pues va a estar padre el programa, no se lo pierdan, jueves 6:30 de la tarde por Efecto Noticias, y bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos, siguiendo platicando de lo que está pasando con la industria inmobiliaria, tenemos en la línea a Eduardo Torres, Eduardo, ¿cómo estás? Hola,
Horacio, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un gusto saludarte. Eduardo es fundador de AI360, que es una empresa que hace estudios inmobiliarios bien importantes en este momento para entender qué está pasando en el mercado, qué está pasando con la industria, y esto tiene muchas vertientes. A ver, en este momento, mi querido Eduardo, que estamos en un momento de dudas, la gente está preocupadona por el tema del cambio de gobierno. ¿Qué está pasando en el mercado inmobiliario? ¿Tú cómo percibes que habría que tener tranquilidad para poder esa tranquilidad, poderse transmitir a la gente que está en sus casas y que a lo mejor no toma la decisión de compra por el mejor me espero y si lo hago antes de las elecciones y si lo hago después? ¿Cómo está el momento y qué le dirías a la gente con respecto a las decisiones que deben tomar? Muchas gracias, Horacio. Bueno, lo primero que hay que decir es que en los últimos trimestres hemos visto una serie de sucesos en el mercado que han afectado, digamos, han incidido sobre el ánimo de los compradores de vivienda. Y han sido distintos eventos desde el inicio de 2017 con la entrada del presidente Trump a Estados Unidos, las expectativas, digamos, de los compradores potenciales de vivienda, pues se vieron un tanto afectadas y así lo reflejaron algunos indicadores como la confianza de los consumidores. También la adquisición de ventas de otros bienes duraderos como los automóviles, también ha seguido una trayectoria donde ha reflejado esta cierta cautela de los compradores desde el año pasado. Igualmente, un evento que ocurrió y que también pues, en la misma línea de generar una cierta cautela fue el encarecimiento de las tasas de interés que ocurrió entre finales de 2016 y principios de 2017. Ahora bien, ¿qué es lo que podemos decir hacia adelante y qué podemos esperar? Bueno, me parece que el mercado inmobiliario al final sigue reflejando una necesidad creciente de vivienda, sobre todo en algunas plazas. La Ciudad de México, bueno, pues es un ejemplo emblemático sobre la necesidad que existe de vivienda respecto a la oferta que hay disponible. Y en ese sentido, las perspectivas para el mercado son de que tiene que seguir creciendo. La Ciudad de México es pues el motor de la actividad económica nacional, la sede del Poder Ejecutivo y de los poderes legislativo y judicial, es sin duda el centro de la actividad económica en México, y es dramático la diferencia que hay entre la oferta disponible de vivienda y la necesidad y la capacidad de compra que hay de vivienda, de modo que las perspectivas son que las presiones de demanda continúen ejerciendo cierta dominancia en el mercado y haya un crecimiento para una ciudad que además pues lo requiere. Cada vez la Ciudad de México no solo es más importante, sino que los habitantes tienen una capacidad de compra mayor, por capacidad de acceso al crédito, por ingresos familiares mayores, es decir, hay más gente que trabaja, la participación de la mujer va en aumento, los hijos se van independizando, las presiones demográficas por la estructura de edades, pues va generando hacia mayor demanda de vivienda, más hogares que se van formando, en fin, de modo que las perspectivas son de, oye, tenemos que ver hacia, en un punto de vista más estructural, que especialmente en algunas ciudades, pero digamos que se aplica hacia México en general, las necesidades de vivienda siguen siendo de alza. Ahora, estamos en un momento en que estamos esperando que los empresarios de la vivienda pues tengan la confianza de mantener las líneas de producción. En el RUB nos decían que si bien es cierto que este año empezó flojo el año en tema de registro de nuevos proyectos, a lo largo del año se ha ido reactivando y ahí va el mercado. El mercado está bien, se están haciendo casas, se están vendiendo casas. Si bien es cierto que hay algunas personas que tienen dudas con su decisión de compra, lo que está pasando es que a fin de cuentas llegan a las oficinas de los inmobiliarios o los de los hipotecarios y ahí hay que darles el argumento para decirles, señores, las variables macro están sólidas. Lo que define el costo de una hipoteca pues es evidentemente la tasa, también tiene que ver la inflación y tiene que ver que no haya problemas con el empleo. Y en este caso, esas variables macroeconómicas, ¿tú cómo las percibes? Yo las veo fuertes, pero tú que eres especialista, ¿cómo percibes esto?
Sí, yo creo que acabas de tocar un punto muy importante que quizás no se enfatiza lo suficiente que tiene el mercado mexicano, y son los soportes institucionales que le dan las instituciones financieras que tiene detrás. Léase, el Infonavit y el Fobiste tienen una capacidad para hacer un volumen de vivienda que supera a lo que hacen varios países de Latinoamérica juntos y varios países europeos juntos. Entre Infonavit y Fobiste, antes de contar a la banca, tenemos cerca de 450,000 hipotecas al año, y las condiciones de financiamiento de estos dos organismos, la verdad es que son bastante no cambian, no tienen esa fluctuación en las condiciones de financiamiento como lo podrían tener las instituciones del sector privado. Sin embargo, en ese sentido me parece que lo que tú comentas es los agentes necesitan certidumbre, tanto por la parte de la demanda como por la parte de la oferta, y en el caso mexicano hay instituciones que pueden garantizar el financiamiento a las condiciones que se ofrecen actualmente, con un volumen muy importante de capacidad de colocación de créditos, de modo que tanto para desarrolladores como para compradores hay un mercado importante que se puede atender anualmente. Bien, ahora en AI 360 ustedes generan estudios de mercado, y son precisamente los estudios que ayudan evidentemente a tomar decisiones de mercado. ¿Qué proyectos desarrollar, en qué precio, zonas, ubicaciones, tipología de los productos? Pero también tienes mucha información como para poder dar certezas a los empresarios de esto, y esa parte es importante. ¿Se puede acudir un empresario para pedirte un estudio de este tipo? ¿Qué se te puede pedir en AI 360? Muchas gracias, Horacio. Pues mira, hacemos, digamos, distintas líneas de servicios para los participantes del sector. A los desarrolladores, desde luego que los podemos apoyar, los apoyamos haciendo estudios de mercado con información muy precisa que obtenemos tanto de los levantamientos que vamos haciendo en los propios desarrollos, como de la información que captamos que hay en el entorno, que uno puede descargar. Hoy hay muchas fuentes de información, contrario a lo que pasaba hace algunos años. Hoy tenemos una diversidad y cobertura de información mucho más precisa, mucho más granular, mucho más oportuna, y esa la estamos explotando. Y lo estamos poniendo, digamos, al servicio de los desarrolladores o de quienes participan en la industria, ofreciéndoles pues una perspectiva de cómo va la oferta, cómo van los precios. Eso es algo muy importante, y creo que hoy tenemos mejores condiciones para poder analizar cómo, no solo contra quién compites como desarrollador, sino cuál es la tendencia que siguen los precios y hacia dónde van a ir, dónde te conviene invertir más. Hacemos un análisis no solo por estado y municipio, sino incluso a nivel de regiones muy particulares, códigos postales, colonias, donde conviene más la inversión inmobiliaria respecto a otras zonas, y eso lo hacemos con base en toda la información que vamos capturando, tanto del sector inmobiliario como estadística de actividad económica que se va generando, y que en conjunto te apunta hacia tendencias de potencial crecimiento, potencial demanda por movilidad de las personas, por gente que se desplaza como población flotante hacia ciertas zonas, en fin, por empresas que se van estableciendo. Entonces, lo que estamos haciendo es juntar las distintas fuentes y poder generar indicadores que puedan orientar la inversión inmobiliaria. Muy bien, pues querido Eduardo, muchísimas gracias por tomar esta llamada, y nos sería de muchísima utilidad estar llamándote constantemente para que nos vayas alimentando con estos datos de qué está pasando con el desempeño de los mercados inmobiliarios, porque ese desempeño de los mercados inmobiliarios pues, es el pulso de nuestra economía. Entonces, Eduardo, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ti, Horacio. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues mira, importante que estemos pegados con estos datos, porque más allá de lo que nos digan las empresas, pues es también muy relevante que estar tocando base para ver cuál es la realidad del mercado, ¿no? Y estas empresas como AI 360, que hace este tipo de estudios, pues es fundamental para entender lo que está pasando en el día a día, y es fundamental para que sepamos cuáles son los valores de la industria, cuáles son los segmentos que se están moviendo, qué es lo que está pasando, y sobre esa información de calidad tomar decisiones.
Claro, y es importante tener pues la información de todos los sectores, como ya hemos comentado sobre las propuestas de los candidatos, pero pues también es muy importante contar siempre con esta información de los desarrolladores, de los que también están ahí día con día impulsando el sector. ¿Y qué tenemos? Ahora vamos con más información. Vamos a escuchar la entrevista con Eduardo Pérez, presidente de AIVAC. Perfecto, venga. La Asociación Industrial de Vallejo, AIVAC, desea que las próximas autoridades de los 3 niveles de gobierno apoyen a esta organización para que pueda retomar su importancia como zona industrial en el área metropolitana de la Ciudad de México, pues aporta casi 3% del Producto Interno Bruto. Así lo dijo Eduardo Pérez, presidente de la AIVAC. Necesariamente tiene que tener un sistema logístico importante, y ese sistema logístico que tiene la zona industrial de Vallejo para atender esas necesidades es sumamente importante. Así es que esa combinación de industria, comercio y también centros de distribución es imprescindible para la ciudad. Yo creo que sería un enorme error pretender terminar con un pulmón industrial de la Ciudad de México. El empresario destacó que con la renegociación del TLC, muchas industrias y autoridades han sido sacudidas, pues les mostraron cosas que se dejaron de hacer, por lo que es importante que se tomen decisiones en que todos puedan ser beneficiados. Muchos compañeros industriales dejaron de producir porque era mejor comercializar. Y ahora tenemos muchos empacadores, tenemos muchos almacenistas, pero no tenemos ingenieros, diseñadores, ingenieros en electrónica, en mecánica, y yo creo que eso es lo que debemos de buscar precisamente. Arturo García, secretario de esta organización, detalló que las empresas asentadas ahí generan poco más de 300,000 empleos directos y 140,000 indirectos. Además, muchas cumplen con la normatividad ambiental y otras están en proceso de consolidarse como industrias sustentables. Tenemos empresas clase mundial acá, dentro del polígono, y por mencionar solo algunas, ExxonMobil, P&G, Elbex, Nacobre, Condumex, Copamex, Sherwin-Williams. Finalmente, Pérez dijo que Vallejo está en un momento de estrangulamiento por el Programa General de Desarrollo Urbano. Debido a esto, esperan tener una relación cordial con quienes resulten ganadores del proceso electoral para poder establecer un plan de largo plazo para la zona. Informó para Desde Centro Urbano, Diego Rodríguez. Estamos de vuelta y tengo el gusto de tener en la línea a Jorge McLaughlin. ¿Cómo estás, querido Jorge? Muy buenas tardes, Horacio. Gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Oye, querido Jorge, pues bueno, evidentemente que ahorita me platicarás de este convenio que fuiste a formalizar en Madrid, pues lo relevante es que tú eres la cabeza de una empresa, RASA, revisora de avalúos, que es la única empresa en México que se encarga de monitorear la calidad de los avalúos que se están realizando en el país. En este caso, pues uno de los objetivos fuertes que tienes como actividad de trabajo es monitorear los que se generan en el instituto de hipotecario más importante de América Latina, que es el Infonavit. Y esto te da mucha información para entender qué está pasando con el mercado inmobiliario, porque tú entiendes el valor de las propiedades. Entonces, cuando se habla de si las propiedades tienen minusvalías o plusvalías, pues seguramente tú eres sin duda una de las fuentes mejor informadas y más respaldadas a nivel nacional para hablar de este tema. Querido Jorge, después de dar esta presentación de lo que es tu expertise, platícanos, ¿qué está pasando con el mercado inmobiliario? ¿Qué está pasando con el valor de las garantías? Bueno, es una pregunta muy, muy amplia, porque obviamente el comportamiento del mercado difiere de acuerdo a las características de los inmuebles, los segmentos, las regiones. Estaba escuchando hace un rato la entrevista con otro amigo, Eduardo Torres, quien tiene una información muy rica en este aspecto más generalizado. Nosotros efectivamente la mayor aportación que hacemos está orientada hacia las instituciones financieras. Mencionaste el Infonavit, que es por lejos nuestro principal cliente, a quienes apoyamos en la revisión de los avalúos que distintos proveedores les suministran, a fin de determinar o avalar de alguna manera los valores concluidos.
Estas revisiones que venimos haciendo a lo largo de los años, lo que nos permiten ver es que, salvo en aquellas zonas donde se han producido fenómenos lamentables que conocemos de abandono de las viviendas, la vivienda en general se ha plusvalizado por encima de los valores del índice de precios al consumidor, sobre todo en la vivienda que ya es de tipo medio o residencial. Ahora, Jorge, hay un tema también importante que es todos los créditos que se generan en el país, a fin de cuentas se acumulan en portafolios hipotecarios y la calidad de esos portafolios es fundamental, es vital para entender la calidad del mercado inmobiliario que tenemos. ¿Cómo percibes la calidad de los portafolios hipotecarios que tenemos a partir de la muestra que tienes recopilada en RASA? Puedo hablar específicamente de lo que pude observar en el instituto, principalmente, donde claramente en estos últimos años la confiabilidad de estas garantías ha mejorado sensiblemente. El instituto ha trabajado en la implementación de una serie de mejoras en sus procesos, en muchos de los cuales hemos acompañado como proveedores, y esto finalmente se ve reflejado en una calidad de los avalúos que ha ido creciendo año por año. Y esto se observa por la menor cantidad de incidencias que se van registrando en cada ejercicio de monitoreo. Esta iniciativa, que hoy es muy característica de Infonavit, todavía no se ha extendido de alguna manera a toda la industria, pero estamos seguros que así como ocurre en otros países, precisamente mencionaba hace un rato España, es una práctica que bajo distintas figuras, ya sea con controles ex ante al otorgamiento de crédito o ex post, pero se va a ir desarrollando cada vez con más fuerza por la importancia que tienen justamente estas garantías. Ahora, hay un tema también, ya que estamos hablando de esto, que tiene que ver con la evaluación, que la evaluación es una actividad que durante los años recientes, a partir de que se crearon las unidades de evaluación, se ha transformado, se ha profesionalizado, y creo, y dímelo tú que eres el experto, que cada vez es una actividad más confiable. Ya se acabaron aquellos tiempos de que llegabas con el notario a decirle más o menos en cuánto querías el avalúo, según para lo que sirviera. ¿Cuál ha sido esta evolución de las unidades de evaluación y qué le está aportando al sector inmobiliario? Sí, claramente hubo un parteaguas muy fuerte, diría que empezó a gestarse luego de la crisis de diciembre del 94. ¿No? Ahí es como que el modelo prácticamente colapsó, y años después en México se adopta el modelo que había tenido mucho éxito a lo largo de más de 20 años en España. Ese modelo crea justamente la figura de las unidades de evaluación y exige, digamos, no solamente a la figura moral una serie de requisitos, sino también una serie de requisitos que deben cumplir los evaluadores profesionales que forman parte del padrón de estas unidades. El nivel de exigencia que se da en el mercado mexicano para el desempeño de esta actividad es el más elevado que podemos encontrar en la región. Diría que incluso es más elevado el nivel de exigencia para el evaluador profesional en México que incluso en Estados Unidos. Aunque el modelo es diferente, pero los niveles de formación académica son mucho más estrictos en México. Ahora, sí. Perdón que te interrumpa, lo que pasa es que esto viene en el contexto porque ya ves que hace unos meses se desató este problema que provocó Omex, cuando se descubrió que había casas que no estaban hechas y había una serie de problemas. Ayer Geo informó de un problema que parece ser que va a marcar la muerte, ya al fin de esta empresa se va a acabar, y todo esto. ¿Cómo puede intervenir todo este proceso de la transformación para bien, de la evaluación, del proceso de evaluación, para evitar que estas malas prácticas, no de la evaluación, sino del sector inmobiliario? Pues mira, yo siempre he distinguido
entre los problemas que se dan en el sector de la evaluación por falta de conocimientos del evaluador o por falta a un código de ética por parte del mismo. Cuando el problema, la naturaleza del problema es por el desconocimiento de alguna norma o por el error en la interpretación, solemos estar ante problemas que son de menor envergadura. En cambio, cuando se actúa en contra de la ética profesional, ahí es donde nos encontramos con casos como los que señalas, porque cuando se origina un crédito a partir de una casa que no existe, no solamente el desarrollador actuó con un desapego total a la ética, sino también, lamentablemente, el evaluador profesional. Entonces, hay que tomar todas aquellas medidas que de alguna manera coadyuven a evitar el error, que le den herramientas al evaluador para poder hacer con mayor confiabilidad su tarea. Es muy difícil erradicar las malas prácticas que están fundadas en una falta de ética. Afortunadamente, son los menos los que actúan de esa manera. Ahora, lo positivo, mi querido Jorge, es que con esta transformación que está viendo, el sector se ha institucionalizado mucho. Creo que evidentemente hay alguna empresa que tiene malas prácticas, pero eso está lejos de significar lo que está pasando en un sector donde hay 100 firmas de evaluación, donde hay 2,000 empresas haciendo vivienda. Es una cadena de productiva muy importante que en mi opinión se ha fortalecido mucho y está preparada para atender los retos que seguramente habrán de plantearse para una nueva administración, que como tú bien sabes, son retos que no tienen que ver con el gobierno, sino tienen que ver con la transformación del país, con un proceso demográfico donde la gente pues sigue naciendo, se sigue casando, se sigue divorciando, se sigue mudando. Entonces, esto provoca retos habitacionales muy importantes que tú te has hecho además ya en estos años, además de un especialista en evaluación, una gente ya muy reconocida también por tus opiniones en el tema de materia de vivienda. Esto, ¿cómo percibes este futuro inmediato de la vivienda y los retos? ¿Cómo los percibes? Mira, en primer lugar, déjame decir que sí, efectivamente, toda la industria de la evaluación, en sus distintos aspectos, las unidades de evaluación, nuestra empresa, otras empresas que están orientadas a generar reportes, han fortalecido muchísimo este sector. Lamentablemente, muchas veces lo que trasciende son las malas prácticas y esas eclipsan todo lo bueno que se ha hecho a lo largo de estos años y que ha sido muchísimo. Esto para redondear el punto anterior. Respecto a las perspectivas, yo personalmente soy optimista. Tengo una ventaja que como extranjero, dado que todavía no saqué la ciudadanía, no puedo inmiscuirme en las cuestiones políticas del país, pero en cualquiera de los escenarios posibles no veo riesgo alguno para el sector de la vivienda. Creo que para cualquiera de los candidatos no apoyar como se ha apoyado en los últimos años el desarrollo de este sector sería simplemente pegarse un tiro en el pie. Muy bien, y al final la pregunta más importante, mi querido Jorge, ¿quién va a ganar el Mundial? El Mundial, ay, mi querido amigo, qué pregunta que me haces. Lamentablemente me gustaría poder decirte sin titubear que lo va a ganar Argentina, pero le apuesto más a España que a Argentina. Qué barbaridad, pues está dicho. Espero que entres en la quiniela que vamos a hacer aquí en Centro Urbano, donde habrá premios muy interesantes, querido Jorge, y veremos muchos partidos en lo que platicamos de vivienda. Te mando un abrazo y gracias por tomar la llamada. Al contrario, gracias a ti, muchos saludos para todos. Ahí está. Pues información importante, ¿no? Ya sabemos de gente que le va a España, ya sabemos que Jorge McLaughlin, todo un argentino, no le tiene fe a Argentina, entonces es información relevante que tenemos para esta tarde. Hanna. Pues ahora vamos con más información, vamos a escuchar el reportaje. Esto es del uso de las bicicletas en la Ciudad de México. Venga, vamos a oírlo. A continuación, escucha el reportaje.
con Centro Urbano. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, recabados en 2017 con la encuesta de origen-destino, 35.9% de los hogares de la Ciudad de México y área metropolitana, de un total de 5.9 millones, cuenta con una bicicleta. Aunque no todas se utilizan como medio de transporte cotidiano, más de 2.118.000 de estas se encuentran en la Ciudad de México. La misma encuesta indica que de las 15.62 millones de personas que transitan cotidianamente la zona metropolitana, solo 2.2% usan la bicicleta de forma regular para realizar sus traslados, es decir, cerca de 340.000 ciclistas circulan por la ciudad. De estos, 76% son hombres y 24% mujeres. En la capital del país existen alrededor de 170 kilómetros de infraestructura ciclista, repartida en 25 ciclovías ubicadas a lo largo de la ciudad. De acuerdo con el mapa de infraestructura y equipamiento ciclista de la Secretaría del Medio Ambiente, la mayoría de ellas se encuentran en las delegaciones Cuauhtémoc, Benito Juárez y Miguel Hidalgo. La ruta más importante es la ciclovía de la Ciudad de México, que corre sobre la calle Ferrocarril México-Cuernavaca en el poniente de la ciudad y cuenta con 72 kilómetros de pista. También existen biciestacionamientos, la mayoría de ellos ubicados en estaciones de metro. De 2008 a 2016, el uso de la bicicleta en la Ciudad de México ha incrementado 496%. En 2015, la capital obtuvo por tercer año consecutivo el primer lugar en el ranking de ciclociudades del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo. Desde 2011 existe un manual del ciclista urbano en la Ciudad de México que explica las partes de una bicicleta, cómo usarla y darle mantenimiento, hasta cómo poder transitar en vías destinadas para automóviles de la manera correcta. A su vez, en 2017, la Secretaría del Medio Ambiente lanzó la Guía del Ciclista en la Ciudad de México. Reportó para Desde Centro Urbano, Hannae Pacheco. ¿Quieres recibir en tu celular las noticias más importantes de los sectores vivienda, inmobiliario, arquitectura, urbanismo y construcción? Centro Urbano tiene un nuevo servicio informativo para ti. Alertas de WhatsApp. Es muy fácil. Envíanos un mensaje vía WhatsApp al 55 60 24 02 67 y te agregaremos a nuestra comunidad de alertas. Este servicio no tiene costo y al momento empezarás a recibir la información más oportuna. ¡Suscríbete! Recuerda, 55 60 24 02 67. ¿Qué tal? Y volviendo de corte, tenemos en la línea a Ignacio Beteta. Ignacio, querido, ¿cómo estás? Horacio, muy buenas tardes. Oye, Nacho, pues con el gustazo de saber que tú, que eres un especialista ya con varias horas de vuelo en el tema hipotecario, pues vas a presentar un nuevo libro. Tú has sido un agente que, además de ser funcionario en instituciones financieras de todo tipo, en bancos, en Sofomes, de todo tipo, en verdad eres un gran especialista hipotecario. También has dedicado tiempo a escribir libros sobre estos mismos temas, que son sin duda un instrumento de consulta y de conocimiento muy importante para el sector. Entonces, el hecho es que presentas un nuevo libro. ¿De qué se trata, Nacho? Mira, se llama el ABC de la cuenta satélite de vivienda. Y es que todos los que estamos en esta industria queremos saber qué tan importante es la vivienda como sector que contribuye a la economía nacional, qué tan grande es, porque eso nos da una idea del mercado, cuántas casas se venden en el mercado, cuántas las construye la misma gente, y sobre todo la novedad de esta información que es elaborada por el INEGI es que recoge de las cuentas nacionales la información para que se presente de manera clara y didáctica, y permíteme darte un ejemplo. Y cuando tú hablas de la vivienda, quieres saber qué tanto dinero ganan todos los ingresos o cuánto dinero ganan todos los que contribuyen en esta industria. Entonces partes tú de que el cemento, la varilla, los materiales de construcción, la electricidad, el diésel, todo lo que se necesita para edificar una casa son materiales que ya existen y que se les llama consumo intermedio. La labor de quienes están en la industria de la vivienda consiste en que precisamente toman todos estos materiales y los convierten en una vivienda. Esa labor de juntar los materiales,
de conseguir un arquitecto, de buscar el uso de suelo, de utilizar la maquinaria necesaria para ello, es lo que le da valor a la vivienda. Entonces, la parte más importante, por supuesto, es la construcción. Pero hay servicios adicionales muy importantes, como es el financiamiento para construirla, para darle hipotecas a quienes adquieren la vivienda. También contribuyen sectores de servicios muy relevantes, como son los notarios, como son los abogados, como son los agentes o corredores inmobiliarios. Entonces, todos ellos de manera conjunta contribuyen a generar lo que es el Producto Interno Bruto, o lo que pudiera ser el valor agregado de la vivienda, ¿no? Lo que contribuye esta industria a la economía. Oye, Nacho, entonces, este libro se va a presentar la próxima semana, el día 6 de junio. Dime algunos de los temas que trate, porque ya tuve oportunidad, me hiciste el favor de enviar el libro en el formato electrónico. ¿De qué trata el capitulado? Mira, el primer capítulo es explicar de una manera sencilla qué son las cuentas nacionales, qué es el Producto Interno Bruto, qué es el valor agregado, y se nos hizo muy sencillo hacerlo con una cuenta de un restaurante. Te da una idea muy clara introductoria. Cuando tú vas a un restaurante, pides la cuenta, y a la cuenta le quitas el IVA, y es realmente la cuenta del restaurante, que es el valor bruto de la producción, traducido eso al lenguaje de cuentas nacionales, es decir, la cuenta total. Y la cuenta total la divides en dos partes. Una, lo que es el consumo intermedio, que es lo que utilizas de materias primas, o sea, alimentos y bebidas, la carne, el pescado, el vino, las botellas, el aceite, y también los costos indirectos, que es la renta del local, la electricidad, todo eso es consumo intermedio. Entonces, la diferencia entre la cuenta y ese consumo intermedio, básicamente se compone de los salarios y de las utilidades del restaurante. Si eso mismo lo trasladamos a la industria de la construcción, tenemos lo mismo. El valor bruto de la producción es el precio de la casa sin el terreno, porque el terreno existe. Entonces hay que entenderlo como la creación de valor, no como el valor de venta. Entonces, el valor final de la casa edificada es lo que le llaman valor bruto de la construcción. Y si a eso le quitas el consumo intermedio, lo que es el acero, lo que es el cemento, los ladrillos, el diésel para la maquinaria, la renta del equipo, te queda realmente lo que sería la utilidad del constructor y lo que se pagó de salarios, de sueldos y de raya, por supuesto. Entonces, todos estos elementos se analizan de qué tanta importancia tiene esta industria sobre la economía en general. Ahora, esta información es bien importante porque entre toda la gente que para diferentes temas de política social, de política económica, de desarrollo territorial, de planeación urbana, normalmente uno de los temas es que, aunque hay mucha información, se le había dado muy poco uso a esta cuenta satélite de vivienda, que era algo muy importante. Es relevante que haya este libro, mi querido Nacho. Sí, y sobre todo, ¿sabes qué? Que mucha gente utiliza la información y no lo hace con precisión, ¿no? Por ejemplo, te dicen, afecta a 80 ramas industriales. No es cierto, o sea, tiene uno que ver cuál es la clasificación correcta. Entonces tiene uno que hablar de categorías, de cómo se analiza el Producto Interno Bruto y cómo participa en ellas la vivienda. Como te digo, la más importante es el sector de la construcción, pero también hay manufactura de coches, hay producción agrícola. Entonces hay que ser muy cuidadosos, sobre todo en el momento de hacer planteamientos con las autoridades o una presentación, de saber exactamente de qué se está hablando, ¿no? Otra cuestión relevante es saber qué tanto, dicen, no, es que la industria de la vivienda consume mucho cemento. Oye, ¿qué tanto de la producción total de cemento? Pues un 12%. Del acero, consume mucho acero. Bueno, ¿qué tanto? Un 8%. Entonces, ese tipo de análisis es el que te permite decir, bueno, si va a crecer la economía, se van a requerir tanto de cemento, tanto de acero, se van a demandar tantos créditos de Fobiste, de Infonavit, de vivienda media y residencial, y te permite ir haciendo que la utilización de los recursos, o sea, el esfuerzo de construir una vivienda sea más redituable en el sentido de que se puede vender porque
existe mercado para ella, existe financiamiento y puedes, armar el rompecabezas para que esta industria siga creciendo de manera ordenada y de acuerdo con las condiciones económicas, ¿no? Sí, porque no hay duda de que INEGI siempre ha sido una fuente extraordinaria de información. El reto es procesar esta información y entregarla de una forma útil a los sectores productivos, que es de lo que trata este libro ABC de la cuenta satélite de vivienda en México, que se presenta el próximo 6 de junio y que estamos platicando con Ignacio Beteta, su autor. Y querido Nacho, pues ya que salga el libro, te veremos acá para platicarlo y para que regales algunos a la audiencia, ¿te parece? Va a ser un gusto poder estar contigo y también acercarnos a tu auditorio a través de los comentarios y por supuesto siendo generoso, dando algunos ejemplares ahí gratis a tu auditorio. Pues mira, ya la generosidad, ya en verdad, eso de dedicar tiempo a hacer este tipo de estudios, ya habla de un compromiso con el sector y de un acto de generosidad. Siempre lo que tiene que ver con escribir y con educar, se agradece, querido Ignacio Beteta, te mando un abrazo. Igualmente, muchas gracias. Pues muy importante, ¿no? Al tiempo que estamos hablando de la parte productiva, de los estudios de mercado, de lo que sucede en diferentes frentes del sector inmobiliario, de la industria del desarrollo de vivienda, de la planeación urbana, también cómo se genera el buen uso de esta información es fundamental. Y de veras, me da mucho gusto que Ignacio Beteta, que durante muchos años ha sido una figura recurrente en esta industria, pues haya tomado este tiempo para publicar un nuevo libro que nos estará dando mucho gusto estar comentando por acá. Así es, y pues seguramente también tendremos la información de cuando ya haya presentado el libro, de más información que nos pueda dar, seguramente pues la encontrarán en nuestro portal, en Centro Urbano. Les recordamos también que no se olviden de seguirnos en el canal de YouTube, Centro Urbano, donde van a encontrar diferentes secciones, desde reportajes, entrevistas, desde Centro Urbano Radio, donde van a poder escuchar y ver también los otros programas anteriores, y los de tele también están ahí en la sección de Vivienda y Ciudad, para que no se pierdan ni uno. Ya lo saben, el próximo jueves 6:30 de la tarde nos vemos en Vivienda y Ciudad. Muchísimas gracias, hasta la próxima semana. Hanna, hasta luego. Hasta luego. Ahí nos vemos. RadioTV.mx presentó